pues es un día bonito porque hace 14 años empezó el seminario. Entonces, sí, empezamos un 7 de marzo del 2010, empezamos con Aristóteles y de ahí hemos partido a muchos temas y pues bueno, estamos también en el preámbulo del Día Internacional de la Mujer y todo lo que viene con las protestas. Y bueno, pues ver a Simón de Beauvoir es un punto interesante. ¿Eh? Muy acorde. Sí, y bueno, lo que tengo preparado también, espero que nos salga. En primera, porque, bueno, pues, vamos a ver a Simón de Beauvoir, como les platicaba, y de las cosas que quiero yo subrayar es que el feminismo, no para demeritar la postura y la teoría feminista de Simón de Beauvoir, sino para darle un punch todavía más fuerte. La visión feminista de Simón es una consecuencia lógica de su pensamiento filosófico existencial. Porque generalmente, por desconocimiento o por simplificación también, que ver a Simón de Beauvoir nos vamos a su aportación más grande, que es la teoría de género y el pensamiento feminista, luego pensaríamos o se da la impresión de que Simón de Beauvoir llega y teoriza sobre el feminismo porque es mujer. Y sí, tiene que ver, no podría haber sido de otra manera, solo una mujer hubiese podido conocer esa parte, aunque hubiese o existieron varios hombres que teorizaron sobre el problema y que incluso Simón de Beauvoir los toma en el segundo sexo, pues no se llega a la misma profundidad de lo que llegó Simón de Beauvoir. Pero también es cierto que aunque hubieron otras mujeres que teorizaron sobre el problema, no llegaron a la profundidad de Simone de Beauvoir porque no tenían el bagaje filosófico y todas las herramientas de la teoría que ella ya estaba desarrollando. Entonces, en este sentido, pues el feminismo entonces se convierte en una conclusión lógica de una teoría fenomenológica muy importante y metafísica. Entonces, eso le da todavía una fuerza mayor al feminismo, ¿no? Lo convierte en una deducción científica, incluso desde esta perspectiva, ¿no? Y para ello, pues entonces vamos a tratar de meternos un poco al pensamiento de Simone de Beauvoir a esta época, que sería, estamos hablando de la década de los 40, que es donde tiene su desarrollo filosófico más fuerte, más teórico, previo a la salida del segundo sexo, que es de 1947. Entonces es el mismo periodo, en este periodo de los 40, ella empieza a publicar en los tiempos modernos, desde el 43 más o menos al 47 va a estar esta producción filosófica, aunque ya viene anteriormente desde la primera novela, que es La Invitada, con esta idea de la novela existencialista y la literatura existencialista. Y en este sentido, vamos a utilizar los términos filosóficos de la época como si no hubiésemos caído todavía en cuenta de que las palabras tienen género. ¿Sí? Hoy ya lo tenemos muy en mente. De hecho, en todas las clases generalmente trato de hablar priorizando y subrayando el género que tienen las palabras cuando lo hablamos, es decir, cuando nos referimos a humanidad, humanidad, persona, y hombre, a la masculinización de este concepto. Pero para poder entender el brinco y la deducción que tiene Simone de Beauvoir, sobre todo en cómo descubre esta sexualización de las palabras y del lenguaje, pues nos vamos a ir como si hombre fuera un concepto universal. ¿Sí? Ahorita vamos a jugar a eso, porque de hecho se lo van a topar en los textos de Simone de Beauvoir, ¿no? En estos textos filosóficos previos al segundo sexo, hace referencia a hombre en sentido de humanidad, ¿no? Entonces, como esa visión genérica, ¿no? Ella todavía va a estar en esta misma dinámica, ¿no? Pero, pues, al estar haciendo uso de esta dinámica, pues va a caer en cuenta de todos estos problemas, ¿no? ¿El uso de humanidad, es a partir de este entonces o ya no lo empezó a usar antes? Porque casi siempre te tocas
al menos previos al siglo XX, con el término hombre. Sí, ya hay uso de la palabra humanidad, pero el uso común, cotidiano, va a ser el de hombre. Este, porque se cree, todavía a la fecha lo seguimos creyendo, que el término masculino es un genérico universal, ¿no? Eh, Porque muchas de nuestras palabras derivan, masculinas, derivan de neutros del latín y del griego, ¿no? Que en su época, en su contexto lingüístico, pues sí tienen la característica de ser neutros. Aunque también, si lo vemos, por ejemplo, en textos de Aristóteles, un término neutro sería hoantropos, que es el hombre, ¿no? Pero la manera en que es un neutro y que se utilizaba de forma un neutro universal genérico, de todos modos Aristóteles lo usa con una carga masculina específica, ¿no? Pero eso nadie se había dado cuenta hasta que llegue el segundo sexo, ¿no? Mientras tanto, todavía vamos a estar en esta dinámica en la que podemos utilizar sin problema el concepto hombre, ¿no? Y Simón de Beauvoir va a estar en esta misma situación, ¿no? Y bueno, Simón de Beauvoir, más allá del feminismo, ¿sí? Ella es una existencialista, ¿no? Es una de las grandes representantes del existencialismo ateo. ¿Sí? Hay muchas visiones del existencialismo, ¿sí? Muchas corrientes, varios precursores. Una cuestión importante de los precursores, todos son cristianos, ¿sí? Extremadamente religiosos. ¿Sí? Y tiene un porqué, ¿no? Su primer... ¿No venía qué? Ella sí, pero yo también vengo de una escuela católica del Gil Esparza, y como la mayoría, yo tuve mi época de renegar de la fe, en el que coqueteaba con el ateísmo, y ya luego yo me convertí de nuevo, ¿no? Pues, Las escuelas religiosas tienen el efecto contrario en muchos aspectos. sí, muchos colegas y compañeros que salimos de ahí, todos terminaron ateos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con Simón de Beauvoir, pero sobre todo, Y no son ateos que sí, en el caso de Simón, muere, acaba de salir, hace 3 años salió una novela póstuma de Simón de Beauvoir que no se había publicado porque era demasiado íntima, y pues por respeto a la memoria de Simón no la publicaron inmediatamente después de su muerte, que es sobre su relación con su mejor amiga, Sass. Entonces, la relación que ella tiene con su mejor amiga, que luego muere, posteriormente, más el problema que tiene la familia, la exigencia católica, pues la hace a ella pensar que pues no es el camino, el de la fe. Sí, sí, el de las inseparables, que se acaba de publicar en el 21. Entonces, ella tiene un... De, porque precisamente nos demanda pues por ejemplo este texto no tenía por qué haberse quedado si ya en los 70 era para que lo hubieran explicado, ya había una constante que se estaba entrando. Entonces no era, esperamos hasta ahora. No lo he visto, si voy a buscar, pero pues o sea, era como si vivíamos como un prejuicio, o sea, las cosas naturales que las queremos tapar. sí, y en el caso de Simón es una de ellas, ¿no? La bisexualidad de ella, aunque se sabe que tenía ahí sus que veres, siempre, y se ve con los biógrafos van a tratar con mayor facilidad que tuvo amantes hombres, pero de las amantes mujeres va a haber una especie de silencio. O sea, todavía estamos ante esos tabús tan grandes, ¿no? A pesar de que Simón, a ella le valió y ella siguió su vida, ¿no? Y hasta le bajaba las novias a Sartre, ¿no? Entonces, sí. De hecho, hay cuentan de las múltiples aventuras que tuvieron los dos, en el que Sartre intenta conquistar a una alumna y no puede, pero sí puede de Simón, ¿no? Entonces tienen una libertad enorme
que tienen que ver con esta visión del existencialismo y del asumir nuestra existencia. O sea, Simón de Beauvoir murió en el 86. ¿Sí? ¿Sí? Yo ya, sí, tenía yo 2 años de nacido también, pero nosotros lo vemos hoy. Sí te tocó tener conciencia sin saber algún periódico o algo, ¿no? Cuando murió, no me acuerdo, pero no sabía quién era. O sea, me acuerdo que fue una noticia importante. Sí. Sadudowski y en los periódicos. En el periódico sí venía páginas internas, en una página que había de internacional. Sí, fue así como todo un... Sí, y porque había cambiado la manera de ver el mundo. Hoy todavía es difícil, hay muchas cosas e ideas que maneja Simón de Beauvoir que todavía faltan, y eso la hace extremadamente viva todavía, ¿no? Porque no se queda nada más en el feminismo. Por ejemplo, la última parte de su vida, como toda buena filósofa, va a tratar el tema de la vejez, ¿sí? Y va a observar mucho eso, ¿no? Se va a centrar en esta parte, ¿no? Por lo pronto, años 40 es la época existencial, ¿no? Es la época en la que hay un volver a las raíces de los hombres, ¿no? De nosotros como civilización y como cultura. ¿Por qué? Porque está en pleno periodo de guerra. O sea, todavía estos textos no van a ser de posguerra, van a ser de ocupación nazi, ¿no? Por lo tanto, estos sí son unos rebeldes, escribir, publicar cosas que a los nazis no les gusta, ¿no? Desde la propia resistencia y desde hacer uso de su calidad de intelectuales, ¿no? Porque se puede desaparecer intelectuales judíos, pero no se puede desaparecer intelectuales de renombre no judíos, ¿no? Que sería el caso de Jean-Paul Sartre, de Paul Nizan, de Simone de Beauvoir, de Merleau-Ponty, ¿no? Entonces ellos aprovechan esa postura, que es algo que le van a reclamar, por ejemplo, a filósofos como Martin Heidegger, que además de que según él reniega del nazismo que se había identificado, a la mera hora nunca dice nada. ¿Qué tiene de característica importante el existencialismo? Empieza con San Agustín, es su primer precursor, San Agustín, ¿sí? Luego su segundo precursor va a ser Blas Pascal, ¿sí? Y Søren Kierkegaard, ¿no? Estos son como que el fundamento del existencialismo. ¿Qué tienen de punto clave? ¿Por qué son importantes como existencialistas y por qué tienen relación con los ateos, ¿no? Que ya el existencialismo ateo va a estar representado en primera con un precursor que sería Nietzsche, con su idea de la muerte de Dios, ¿no? Y con Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. ¿Qué es lo que plantean? ¿Qué tienen en común? San Agustín, como todo buen pecador, hecho y derecho que fue, ¿no? Que es una parte fundamental que hay que tener en consideración cuando ustedes estudien y lean cosas sobre San Agustín, ¿no? San Agustín es santo porque logró convertirse a pesar de ser un súper pecador, ¿no? Es una gran historia de redención, de ser una persona que podía sacar a cualquier delincuente de la cárcel, ¿sí? Y con esa fama irse a orgías romanas, que eran de las buenas, ¿no? Adorar a todos los dioses sabidos por haber, estar en una secta religiosa herética, ¿no? A darle la vuelta completa a ser una persona humilde, santa, recta, iluminada y devota, ¿no? Entonces, lo que marca mucho la visión de San Agustín como filósofo es su texto de las Confesiones. Y en las Confesiones él subraya algo muy importante, ¿no? Que el ser humano, en su existencia, ¿sí? Que su existencia no es propia, sino que le viene dada por Dios. Es una existencia limitada y dada al error, ¿sí? Y estamos condenados por consiguiente al error. Estamos condenados a pecar, ¿sí? Por el libre albedrío. No sabemos hacia dónde debemos de irnos y estamos
ante esa condena constante de la equivocación, ¿no? Y por lo tanto, la naturaleza fundamental del ser humano, la esencia del ser humano para San Agustín es el error, el pecado, ¿no? De ahí la frase, de hecho ahorita vi un meme de Mafalda que decía, humanum errarum est, ¿no? Errar es humano, ¿no? Y luego Mafalda contestando, ¿y estum? ¿No? Entonces, y esto contesta Mafalda en esa caricatura, ¿no? Entonces, el errar es humano, el pecar es humano, ¿sí? Y pues no nos queda más que tener fe, en el caso de San Agustín, y confiar en Dios para que nuestro libre albedrío y nuestras acciones tengan cierta certeza y cierto fin hacia una redención de esta naturaleza humana dada al pecado y a la equivocación. Esto mismo pasa con Pascal, ¿no? En el que Pascal está ante la duda constante de si venimos a pecar. En el caso de Pascal no es un pecador, solo es un super ñoño, muy inteligente, matemático. A los 19 años les digo que es súper ñoño porque no es así como que un joven intelectual que se dé a las fiestas, ni nada. O sea, a él le gusta investigar, estudiar, es un niño genio, ve que su papá batalla para ver y estudiar, y es contador el papá de Pascal, entonces le inventa una calculadora, inventa la primera calculadora de la historia humana para que su papá no batalle al hacer los cálculos. ¿Sí? Descubre. Cuando llevábamos matemáticas. Sí, sí, todo el proceso y todo. Ah, por eso sí le decían de Pascal. Sí, Pascal, el teorema de Pascal. Para cualquier matemática. Sí, el estudio de los fluidos, o sea, la energía hidráulica que hoy tenemos, todo eso, la dirección hidráulica, invento de Pascal, ¿no? Entonces, todos esos principios, y en eso Pascal le tiene una enfermedad, muere muy joven, no sabemos de qué, y en esa enfermedad, pues él empieza a tener el miedo de que me va a morir, y luego, ¿no? ¿Dónde está la salvación? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y Pascal dice, como no sé, y entre todo el libre albedrío que tengo, no sé si lo que hice está bien o está mal, no me queda más que confiar en Dios, ¿no? Y ahí está la famosa apuesta de Pascal. Luego viene Kierkegaard, otro Kierkegaard ya no es católico o cristiano tradicional, como sería San Agustín y Pascal. Ya Kierkegaard va a ser un pastor protestante, teólogo protestante, y él va a decir, lo que es peor, o sea, estamos condenados a tomar decisiones, ¿sí? Y no tenemos la certeza de que lo que nosotros hagamos y lo que han dicho que Dios dijo que deberíamos de hacer es lo correcto, ¿sí? Y lo peor aún es que estamos condenados, ¿sí?, a tomar esas decisiones. Kierkegaard. K-I-E-R K-E-G-A-A-R-D. Kierkegaard. Una lata. Digo, o se los paso ahorita por... Sí, sí. Sí, Soren Kierkegaard, filósofo danés. Sí. Y él establece este postulado, o sea, no solo eso, Dios, nos comunicamos con Él porque no nos queda otra cosa más que comunicarnos con Él, y además se siente chido comunicarse con Dios, pero Dios nunca contesta, ni tenemos certeza de que Él conteste, ¿sí? La única certeza que tenemos es que nos vamos a arrepentir. Si hago algo, me voy a arrepentir de hacerlo, y si no lo hago, también me voy a arrepentir de no hacerlo. Entonces, al final de cuentas, estamos condenados a la libertad y condenados al arrepentimiento. Y cuando nos damos cuenta de todo esto, nos empezamos a sentir un vacío que nos causa angustia, ¿no? ¿Estamos destinados a qué? A arrepentirnos de la toma de decisiones. Porque por lo libre. Por libre albedrío, o sea, si, por ejemplo, hoy tenían algo que hacer, fueron, y al irse se arrepintieron de no haber hecho otra cosa, y si no fueron, se arrepintieron por no haber ido, ¿no? Entonces, estamos ante esa condena constante, ¿sí? Y pues no podemos hacer otra cosa más que confiar entonces, en todo caso, de que Dios está ahí, ¿no?
De ahí, esa corriente existencial se marca en un existencialismo agnóstico, en un existencialismo cristiano también, ¿sí? Todavía manejándose hasta en esta idea de arrepentimiento, hasta que llegan estos filósofos. Pero, si se fijan, todo el existencialismo se está basando y se basa en esta idea de que tenemos libertad, ¿sí? Una libertad dada por Dios, ¿sí? Y que no es garante, desafortunadamente, el confiar en Dios de que actuemos bien o mal. Y entonces estamos, en cierta manera, a la deriva. Nuestro Creador, ¿sí?, en toda su infinita sabiduría, nos dio la libertad, ¿sí?, para condenarnos. Y eso es como complicado, ¿no? Dentro de estos precursores del existencialismo también cristiano está Dostoyevsky. Y Dostoyevsky tiene una frase muy padre que resume esta visión existencialista, que es: si no hay Dios, entonces todo estaría permitido. Sí. Entonces, Dios es el garante de que, aunque no sepamos cómo actuar, ¿sí?, Él va a justiciar a aquellos que actúen mal, ¿no? Y no nos queda más que confiar. Sí. Pero entonces hay una angustia constante, ética y personal, de si lo que estoy haciendo es correcto o no. Si mis decisiones, mi vida y lo que yo vivo es correcto o no. Sí. Y eso lleva a un desencanto entonces con la religión, con las instituciones, con la sociedad, porque no estoy del todo cierto qué es lo que debo de hacer. Pero irrumpen en este escenario, ¿sí?, dos personajes muy importantes, que son Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, y van a poner el dedo sobre la llaga. A ver, estamos teorizando sobre algo en el que nadie cree o nadie tiene certeza que esté ahí para decirnos si nuestro actuar es fiable o no, ¿sí? Y entonces, lo real, lo propio sería darnos cuenta que eso que está ahí como garante de nuestro actuar y el garante de la moral, pues estorba. En este sentido, no existe. ¿Sí? Como decía Nietzsche, es un concepto desgastado en el que todo el mundo habla de él, pero nadie sabe de quién está hablando o de qué se trata, ¿no? O sea, el concepto de Dios como garante de la acción humana. ¿Sí? Y entonces, más vale sacarlo de la ecuación. ¿Por qué? Porque al sacarlo de la ecuación, seguimos quedándonos en las mismas, que tenemos libertad y que no sabemos qué hacer con esa libertad. Eso es lo único cierto. Meterle más problemas a la cuestión ya es innecesario. De hecho, hay una frase de Sartre que así lo plantea, o sea, él está convencido que Dios no existe, ¿no? Pero si existiera, de todos modos, no importaría. ¿Por qué? Porque la relación que tenemos con Dios y que todos hemos tenido con Dios es una relación que es unidireccional, o sea, de nosotros hacia Él, pero no es bidireccional. Él nunca entra en este proceso, ¿no? Y eso se debe a algo todavía más profundo en la realidad humana. Sartre y Simone de Beauvoir, basándose en el pensamiento fenomenológico, en el análisis de la realidad y los hechos, y en el pensamiento de Martin Heidegger, llegan a una conclusión muy interesante, que es que no hay y no podemos hablar de esencias. Es decir, no existe nada que sea propio, único y universal de las cosas y de las personas, de los hombres. Único, universal, intangible de las personas. ¿Por qué? Porque los hombres estamos arrojados, dice Heidegger, al mundo. Es decir, nos desenvolvemos y nos desarrollamos en un contexto. Esto es obvio, ¿no? Pero hasta este punto de la historia humana, nosotros estábamos en un contexto con un llamamiento determinado de lo que somos. Hasta la fecha todavía tenemos esa idea
muy marcada, en el que todos tenemos un designio divino y venimos aquí para algo. ¿Sí? Todos tenemos un propósito universal y divino dado si uno es creyente, ¿no? Hay versiones más modernas de la teología que han sacado eso de contexto porque no hay algo que podamos decir, pero toda la Edad Media se inventó esta idea de que nuestras esencias, una mezcla medio rara que pareciera que podría posibilitar ideas como la reencarnación, ¿no? En esta amalgama que ha habido, pero la Edad Media nos heredó la idea de que nosotros ya tenemos un previo existencial antes de llegar a este plano, ¿sí? O sea, que nuestras almas andan bien a gusto allá en el paraíso y luego ya deciden bajar, ¿sí?, a un cuerpo, encarnarse en nosotros y luego tener esta vida y demás. Sí. De ahí viene esta idea de que no hay nada definido, por ejemplo, volviendo a lo de la mujer, que es un concepto construido y no algo sustancial, esencial, sino que es algo que se adjudica, se da, se va construyendo, ¿no? De ahí viene. Sí, de hecho, eso va a ser la conclusión lógica de este pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es, si existiera una esencia, y esto es una pregunta metafísica que tiene muchos años, ¿no? Si existiera una esencia, nosotros no tendríamos un proceso de desarrollo. Que es algo que se preguntan los antiguos griegos, ¿no? Y la pregunta es muy, muy normal y muy, más bien muy tradicional, que es preguntar sobre Sócrates. O sea, ¿qué hace que Sócrates siga siendo el mismo Sócrates de 60 años con el de 18 años, si el de 18 años ya no se parece nada al de 60? Bueno, no, porque también cambia el pensamiento, ¿no? En el caso, para resolver este problema, Platón se inventa el mundo de las ideas, que es un mundo donde existen las ideas esenciales de todos nosotros, que están ahí, que se reflejan en la materia que nosotros somos, ¿sí? Creando esta visión, esta idea metafísica de la dualidad entre las ideas eternas, esenciales y el mundo. San Agustín toma estas mismas y dice, es que esas ideas esenciales no existen en un mundo aparte, sino en la mente de Dios, ¿sí? Son las rizómatas, las raíces de toda la existencia humana. Y entonces, estas esencias que están ahí revoloteando en el mundo y revoloteando en el pensamiento divino, se impregnan en la materia que fue creada por Dios de la nada, ¿no? Porque el pensamiento de Platón piensa que la materia y las ideas son eternas desde un principio, ¿sí? En el caso de San Agustín no, se impregnan y le dan forma a lo que nosotros somos. Entonces, el cuerpo es una forma material de la esencia que yo soy, que he sido reflejada, ¿no? Esto en la modernidad pues se vuelve cada vez más fuerte y crea esta ilusión de que somos dos cosas distintas, ¿no? Sí, de hecho se utiliza la palabra cosa, res, en Descartes, ¿no? Una res cogitans y una res extensa, es decir, una res pensante, ¿sí?, intelectual, y una material, medible, ¿sí? La famosa dicotomía de cuerpo y alma, ¿no? Tenemos esta combinación, ¿no? Y entonces seguimos siendo y somos los mismos siempre, ¿sí?, porque hay esa esencia que se está reflejando en nuestra existencia. Pero la realidad, ¿no?, siendo objetivos, viendo las cosas como son, a los hechos, es que no tenemos evidencia alguna de que existe esa esencia. Y que esa esencia de lo que nosotros somos haya estado ahí desde siempre. Porque la real evidencia que tenemos cuando vemos las cosas como son, ¿sí?, cuando nos vemos a nosotros como somos, es que somos el resultado, ¿sí?, de la convivencia continua que tenemos. Y aquí Freud tiene un impacto muy fuerte. ¿Por qué? Porque si la esencia fuera inmutable, ¿sí?, los traumas serían imposibles.
¿sí? Un trauma, que es algo de las cosas que postula Freud y que hoy sabemos que tienen un impacto fuerte y profundo, ¿sí? Ciertos eventos de nuestra infancia o de nuestra vida que son impactantes pueden modificar todo nuestro destino, completamente, darle un giro completo. Sí. Porque está ya, está guardado, porque lo que es, viene siendo el mecanismo de defensa, aunque ya no esté uno consciente, lo guardo, lo archivo en nuestro consciente. Pues si fuéramos nada más alguien, que somos como si fuéramos soldados. Entonces la religión dice que fuéramos soldados, ella podría vivir lo mismo que yo y ella no vería mal lo que yo vivo, ni a mí lo que ella parece un trauma para ella, que seguimos siendo un humano diferente. Entonces, si existiera la esencia, el trauma sería imposible. ¿Por qué? Porque ¿cómo sería si fuera esencial mi manera de ser y algo llega y le interrumpe? Entonces ya no sería mi esencia. Pero resulta que a lo largo del desarrollo humano, esto va cambiando y se va modificando. Y entonces no existe una esencia. El ser humano solo es, entonces, en la medida que es histórico. ¿Sí? Es decir, que tiene una historia de vida que va configurando su existencia. En el caso Heidegger todavía es muy cobarde para la visión existencialista, al plantear que hay un ser, donde hay un ser absoluto, ¿sí? Esencial, que no nos queda más que buscar y tratar de entenderlo y comprenderlo, ¿sí? En el cual yo me voy a desenvolver. Pero el existencialismo viene a plantear, no, y sobre todo el existencialismo ateo, veamos las cosas, ¿sí? Nosotros desde niños, y eso lo vamos a ver, sobre todo con Sartre, en sus textos, sobre todo biográficos, ¿sí? Sartre tiene una conciencia de cómo va modificando su vida, ¿sí? Desde la niñez, y cómo las situaciones que le pasan en su vida y en su niñez se van modificando. O sea, si a Sartre no le hubieran pelonado cuando niño, ¿sí? Y le hubieran quitado lo guapo y se hubiera quedado feo, Sartre no hubiese sido Sartre. Y él lo subraya mucho, ¿no? O sea, él, de hecho se ve en las fotos, tiene un problema de estrabismo y todo, pero todavía está disfrazado como el niño burgués de bucles, de pelito largo, con su chorcito muy bonito y todo, ¿no? De principios del siglo XX. Y luego llega ya la edad de la niñez en la que se pierde esa parte bonita y por tradición se llegaba y se pelaba al lepe, ¿no? Para que le creciera ya el pelo otra vez, ¿no? Le quitan los famosos bucles infantiles y pues él se da cuenta que está horroroso, ¿no? Cuando le cortan el pelo. O sea, no la sociedad se da cuenta que está feo, no, él se da cuenta de que está feo y eso le marca su existencia, ¿no? De creer y confiar en su físico, ¿no? A desconfiar totalmente de él y entonces encerrarse en la lectura. Y él lo plantea. No sé si... Ese es Jean-Paul Sartre, niño. Y si lo pones ya como es... Cuando le cortan el cabello, ¿verdad? No, pero ya cuando como queda... Digo, de adolescente. Sí, de adolescente. Sí, hay un cambio brutal. Sí. Lo mismo hay en Simón de Beauvoir, una conciencia de esta infancia en el que tiene la vida resuelta, esta familia burguesa acomodada, ¿sí? En una escuela católica muy felices y de repente la quiebra, la bancarrota, el sufrimiento, ¿no? ¿Sí? Y que eso cambia las circunstancias, ¿no? Y entonces ellos plantean que por consiguiente no existe una esencia, no existen esencias, solo existencia. Solo lo que se está haciendo, solo lo que está sucediendo existe, ¿sí? No hay una esencia de cada quien, ¿sí? Y eso es un golpe muy fuerte para la religión, que se basa en la idea de la esencia, ¿no? Que apenas ahorita está entendiendo el pensamiento, ¿no? Existencial y para la filosofía en general.
De hecho, va a haber una reacción violenta contra el Pero el existencialismo. tema del existencialismo sí guardaba entonces un poco la parte de lo que se creó a raíz de todo. O sea, no nomás lo que está en el momento, sino pues como podría decirse la esencia, es como, bueno, así lo había entendido al principio, porque así sí lo entendí. Va a haber un rescate de el Que ser. había dos, uno que sí nomás es así y otro sí lo entendí. Sí, hay uno que sobre todo el cristiano todavía va a mantener la idea de que hay una esencia única que sería Dios, ¿sí? Que es el único que tiene esencia, ¿sí? Que es el único que tiene ser, y todos los demás participamos de esa esencia de Dios, pero solo somos Pero yo me existencia. refiero como único, que no el existencialismo sí dejaba como un lugar para lo que se construía con alrededor y otra con lo que era en el momento. Ah, ok, sí, sí, tiene que ver con la idea en la cómo vamos construyéndonos, ¿sí? Por lo pronto plantean esta situación, ¿no? En la que nos encontramos como huérfanos, en el que no somos nada, o aparentemente pareciera que no somos nada. Y sí, no somos nada porque el ser algo ya es algo que está terminado, que está concluido. Pero nosotros, sobre todo los seres humanos, no estamos concluidos. Venimos a concluir. O sea, estamos en el mundo, en este lugar en el que estamos, y venimos a construir lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, sí hay una esencia de nosotros, pero no podemos hablar de la esencia en términos presentes, sino solo en términos pasados. Sí. Sí. No somos, sino fuimos. Y entonces lo permanente en el ser humano es esta parte histórica del ser humano, del hombre, que es el fui. Pero es algo que no está completo nunca. ¿Qué tiene diferencia el pasado con el presente? Que el pasado ya no lo puedes modificar. Sí, ahí se quedó. Sí, pero es una esencia inconclusa. ¿Por qué? Porque una esencia, sí, o sea, para pensar en términos de esencia, mi esencia es ser filósofo, ¿no? ¿Sí? Si yo lo veo en términos de yo fui un filósofo, ¿no? Y lo veo en el pasado y veo toda la historia que ha pasado en mi pasado, ¿sí? Fui un filósofo que pudo ser físico, que pudo ser músico, que pudo ser actor, que pudo ser abogado. El mundo de las posibilidades. Sí, o sea, al final de cuentas, mi esencia pasada sí tiene un fui que se dio, pero también tiene un fui de lo que no pudo ser. Y está conviviendo. Y yo les dije no posibilidades en lo abstracto, sino son momentos decisivos de mi propia existencia, de mi propia vida, en lo que yo tuve que ir tomando esas decisiones, si dedicarme a la física, si dedicarme al teatro, si dedicarme a la música, si ser abogado. Por eso lo impactante de la película es estuvo el año pasado nominada al Oscar y que para mí era como que la esencia de las posibilidades de poder ser. Sí. Pues ese es el contrario, ¿no? Él fue un pecador. Y ahí es donde empieza la parte liberadora del existencialismo. Fue un pecador, pero siempre con la posibilidad de redención, ¿sí? Hasta que él mismo toma la posibilidad de redención, ¿sí? O sea, no, el pecado no está ahí por siempre porque hay la posibilidad de
modificarlo, ¿sí? Estuvo la posibilidad de modificarlo, no lo hizo, hasta que llegó el momento en el que dejó de lado el pecado y tomó las riendas de su libertad. Para aquellos que dicen de las almas simples, que nunca buscan posibilidades, que viven siendo. Aquí la cuestión es que, aunque tú quieras vivir nadando, Pudiéramos hablar de, perdón, sí, como un compromiso pero ni siquiera buscar ser algo, no ser algo más, porque eso está muy condicionado a eso, sino ser, el encontrar alternativas, que a lo mejor sigue siendo lo que es, pues, el compromiso, pero tener la posibilidad de... o sea, tú puedes pasar toda tu vida si quieres nadando de muertito, ¿sí? Pero no puedes negar que siempre va a estar la posibilidad, ¿sí? Y que Pero si no la ves, no importa. O sea, aquí la cuestión es algo metafísico, no tiene que ver con algo moral. Eso es algo que lo hace todavía más contundente, sobre todo el existencialismo ateo, ¿sí? O sea, yo estoy llamado, ¿sí?, no a ser, ¿sí?, sino al deber ser. ¿Sí? Yo debo de ser. Y siempre va a estar ese imperativo, y esto lo maneja Simón de Beauvoir. Yo debo de ser. ¿Sí? ¿Ser qué? No lo sé, pero está el deber ser ahí siempre. ¿Sí? Y ese deber ser de mi existencia está condicionado por la libertad. Todos los individuos tenemos libertad, ¿sí?, de ser. Y esa libertad de ser se convierte en nuestro deber ser. Víctor Frank. Yo puedo ser feliz. Sí. Yo lo voy a decir. Sí, está ahí siempre la posibilidad. Yo no sé quién soy, no está establecido qué soy, ¿sí? Lo único que está escrito, por así decirlo, porque es una dinámica de la realidad, es que tengo la libertad de ser y por consiguiente la obligación de ser. O sea, en la libertad está mi obligación, inmediatamente. Y esto es lo que configura la existencia humana, no la esencia de los hombres, sino su existencia, el momento en el que se desarrolla en el mundo. Y esto es lo que un concepto que tiene Simón de Beauvoir, que es la ambigüedad existencial o la ambigüedad ontológica del hombre. ¿Por qué? Porque por un lado es libre, pero por otro lado no es libre. Tiene la libertad, ¿sí?, para decidir lo que sea, pero no puede decidir no decidir. Porque incluso decidir no decidir ya es una decisión. Entonces, ahí está la ambigüedad. Nuestra existencia ontológica, nuestro ser, por así decirlo, solo está configurado por esta libertad, ¿sí? La existencia del hombre es ambigua en ese sentido, ¿sí?, porque tiene que ser, ¿sí? Y ese tiene que ser, puede ser lo que sea, pero tiene que ser algo, ¿sí? No puede simplemente no serlo. Y aquí no hay nadie que lo salve. O sea, no hay nadie que nos quite esa libertad, ¿sí?, ni podrá quitarnos, ¿sí? No podemos darle nuestra libertad a Dios, no podemos darle nuestra libertad a los políticos, no podemos darle nuestra libertad a nadie. Los padres, porque ahorita que me suena los oportunidades nos ordenan, pero también nos quita los proyectos de vida que tienen nuestros padres, nos ordenan a eso, pero también tenemos que decidir. Yo puedo decidir, por ejemplo, aquí en esta psicología yo puedo decidir normalmente ser algo, que es lo que yo quiera, aun cuando ya vaya en edad diferente a la que yo Aquí va la cuestión, o sea, y esa es una cuestión importante. O sea, yo tengo la libertad de hacer lo que sea, ¿sí? Y por lo tanto, no hay, si se fijan,
Lo único que nos marca la existencia, lo único que nos marca la vida es libertad. No hay otro principio. Entonces, intenten derivar otro principio moral de todo esto y no lo va a ver. Lo único, no tienes libertad, entonces. no, hay libertad siempre. No hay que confundir, ¿sí?, la falta de capacidad en la movilidad personal, que podría ser una persona que está presa, con la libertad. No, sí, o sea, sí entiendo eso, pero hay en ocasiones gente que pueda estar sujeta de pensamiento a otra, ¿no? Y que coarta su acción, su libertad. Entonces no hay libertad. No, pero ya es por causas externas, no que no la tengo. ¿No? Sí, Bueno, aunque en esencia la tienes, y es decisión de ella tenerlo, ¿no? Okay. y siempre está latente la posibilidad, así como está la posibilidad de redención, siempre va a estar latente la posibilidad de la rebelión. Y eso es un concepto que va a retomar y en el que se va a centrar, por ejemplo, Foucault. O sea, a todo poder hay siempre una resistencia y una posibilidad de rebelión. Mencionaba eso. Precisamente eso es lo que entonces que si la mujer no se mete en el pensamiento, yo creo que pero yo sí más que me guardara. Sí, que la libertad la tenía desde siempre. Sí. Usted decidió no ejercerla. Yo decidí que él tomara veces o sea. Sí, me queda claro. A la libertad, ¿no? Ya las que de tener la vida está sometido por el mismo condiciones materiales del cuerpo, no coartan esa libertad. Pueden limitar tu posibilidad de acción, pero no coartan la libertad. O sea, la libertad siempre está ahí latente de tomar conciencia o no de mi propia existencia y decidir si sigo sobre eso o no. Claro que no es fácil, o sea, luego se plantea mucho esta idea de la libertad de, pues, estás sometido ante violencia, ¿por qué no te liberas? Espérate, o sea, sí está la posibilidad, yo tengo la libertad de liberarme, pero tiene un costo, o sea, no es tan así de, puedo construir todo, ¿no? Lo mismo sucedería entonces con el uso de mi cuerpo. O sea, hay muchas condicionantes en el uso del cuerpo humano, sobre todo del sentido del placer, que es la parte hedonista, ¿sí?, que yo puedo explorar, ¿no? ¿Sí? Pero eso no quiere decir que pueda hacerlo sin consecuencia. O sea, sí se puede ser hedonista, pero teniendo en conciencia que toda libertad tiene un costo. O sea, la libertad no es gratuita. ¿Por qué? Porque la propia dinámica, la propia dinámica de la libertad tiene, ¿sí?, una ambigüedad, no solo en la persona, sino con lo que nos rodea. Y ahí entra un nuevo concepto, que es el de la alteridad. Este concepto ya viene siendo manejado por otros filósofos, entre ellos Manuel Levinas, ¿sí?, pero lo va a desarrollar más Simón de Beauvoir. ¿Qué es la alteridad? El otro. Él viene del alter ego, ¿no? Sí, la alteridad, ¿no?, de lo otro, ¿sí? Ese otro yo que me surge cuando quiero ser libre. Cuando yo tengo mi libertad, aparece siempre el otro. Jean-Paul Sartre lo va a ver con mucha tristeza y va a decir, mi libertad está limitada, ¿sí?, y condicionada por los otros, porque el otro es un infierno. Es el infierno de mi libertad, es el que no permite que sea libre a pesar de que estoy condenado a ser libre, porque mi libertad siempre se va a enfrentar al otro, porque el otro no se puede someter a lo que yo quiera. Y aquí toman una frase que es con lo que empieza la invitada de la novela Simón de Beauvoir, una frase de Hegel que dice que siempre la conciencia propia busca la muerte del otro. O sea, para yo poder ser quien soy realmente con toda mi libertad sin que me juzguen, ¿sí?, yo espero que ustedes se
ascriban a lo que yo soy, o sea, dejen de ser ustedes para que sean yo. Y en el ejemplo, otra vez volveré a Foucault. Foucault lo va a tomar, la educación solo es esta intención de yo imponerme sobre ustedes. Todo proceso educativo es eso. Por eso no doy clases, prefiero el café. Es la manera más libre posible en la que puedo enseñar algo sin que lo someta tanto, porque sí los estoy sometiendo. Si hay un proceso de sometimiento en el que quiero que piensen como yo, ¿sí? O intento eso, ¿sí? Y hay una resistencia de ustedes a lo que yo voy diciendo, porque al final de cuentas yo puedo decir algo muy específico y ustedes lo van a interpretar como se les pegue la gana, ¿sí? Y hacia donde lo interpreten, ni va a ser ni bueno, ni malo, ni nada. O sea, no hay una posibilidad realmente más que una intención de control cuando yo quiero evaluar, ¿no? Esto es una idea Foucaultiana que se va a tomar de eso. Pero entonces, yo estoy ante la ambigüedad, ¿sí? En el que estoy obligado a ser libre, pero no libre del todo, y luego, cuando quiero ser libre, está el otro, ¿sí? Pero Simone de Beauvoir dice, hay algo en lo que se equivoca Sartre. El otro no es el infierno, ¿sí? Los otros no son el infierno. Los otros son la posibilidad de que yo exista. Si no existiera el otro, tampoco existiría yo. Porque sin el otro, el yo estaría ante el vacío, ante la nada. Si les gusta el anime, está Evangelion. El último capítulo de Evangelion maneja esta idea de Simone de Beauvoir, en el que el personaje principal de repente queda ante la nada y dice, caray, pero no se siente tan chido estar ante la nada. Dice, sí, Shinji. Entonces yo solo soy si existen los otros, y entonces aparecen todos aplaudiéndole, ¿no? Y ese es el fin de la serie. Un capítulo, si no lo han visto, vean la serie completa, bien fumado, pero bien bueno, ¿sí? Y ahí está la visión de Simone de Beauvoir en esta idea de la alteridad, ¿sí? O sea, realmente los otros no son el infierno, sino que los otros son la posibilidad del ser, de que yo sea. Yo solo soy en tanto que soy libre y existen los otros. Si no, no podría ser. Esa es la existencia. Y la existencia, por consiguiente, no tiene un sustento en ideas básicas de lo que debería de ser. No hay un sustento real, solo libertad. Una libertad que le va a llamar Simone de Beauvoir una libertad ontológica. Solo la libertad de ser y la exigencia al mismo tiempo de tener que ser con otros, con el otro. Esa es la parte sustancial del ser humano, ¿sí? Y es un pensamiento liberador por dos cosas. Uno, porque nos enseña que somos libres, pero también nos dice algo muy importante, que no podemos no ser libres, ¿sí? Entonces es liberador, pero es triste al mismo tiempo, porque no podemos, ya una vez que nos sabemos esto, no nos podemos ser locos de que no tuvimos libertad. Y es muy pesado en este sentido, porque todo lo que he hecho y de todo lo que me he quejado en toda mi vida, ¿sí?, es la consecuencia de mi libertad. Si no lo hice consciente, si me dejé llevar por las circunstancias, si nadé de muertito, es mi responsabilidad, ¿sí? Y todo lo malo que me ha pasado, yo soy responsable de ello. Y es muy diferente a la visión cristiana de ser culpable, que luego se confunde, ¿sí? Y que luego llega a la malinterpretación, por ejemplo, en cuestiones de violencia, ¿no? O sea, todas las mujeres serían entonces responsables de la violencia que sufren, ¿sí? ¿Por qué? Porque es parte de la libertad que tienen, pero no son culpables, ¿sí? Que es la diferencia entre la agencia del que ejerce violencia, de que el que no se puede liberar de este proceso, ¿sí? Porque si no, pues entonces estaría justificado cualquier aberración, ¿sí? Porque todos sería nuestra culpa, ¿no? Y entonces, ante un juicio penal, yo diría, no, pues es que, argumentando las tesis filosóficas de los existencialistas, era responsabilidad de ella, ¿no? Y no hizo nada, ¿no?
Pero no es así. O sea, ahí tiene que ver culpabilidad. Aquí la responsabilidad es el si yo asumo la libertad o no, ¿sí? A lo mejor las circunstancias materiales no me permiten la liberación, pero yo puedo estar en constante resistencia, ¿sí? Mínima o meramente mental o intelectual, pero puedo estar en ello. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la culpa Y la responsabilidad. La responsabilidad es el asumir la parte de libertad que tengo de aceptar o no, ¿sí? Por ejemplo, la violencia. O sea, yo pues, sí, el culpable solo es aquel que ejerce la violencia, ¿sí? El que tiene en sus manos el ejercicio de la violencia es el culpable, ¿sí? Es culpable de la limitación de la libertad del otro. Ejerce la fuerza, ¿sí? Pero yo tengo siempre la libertad de tener resistencia, aunque sea meramente simbólica. Está basado en el poder, básicamente. Uh-huh. Sí. Sería lo que analizaría el poder. Uh-huh. La dinámica de poder, que el poder entonces surge como esta interacción continua de las libertades. Esta libertad ontológica en la que nos desenvolvemos al interactuar en esta ambigüedad, ¿sí? Genera poder, ¿sí? Por eso, por ejemplo, estudiar a Foucault, que hoy hay mucha gente que habla de la micropolítica del poder y la biopolítica y el capitalismo gore y todas estas cosas, nos parecen poco sensatas porque no ven el contexto completo. O sea, solo se van a esta interacción y choques del poder, pero el poder surge de la libertad. Sí. Yo tengo la libertad y mi libertad sale y se enfrenta al otro y inmediatamente en el otro ve la limitación y la posibilidad de desarrollo de mi propia libertad. O sea, el poder es esa dinámica. ¿Cómo se aplicaría eso a cuando una mujer tanto tiempo y no debe de violencia y no puede salir? O sea, no es que yo le queda, más que hubo una experiencia que te enseña a hacer ahí donde eso le preguntan a Simón y se queda pensando. Porque yo pienso que cada mujer tiene un contexto social que la hace una persona muy, pues una persona muy susceptible ante un hijo de la violencia. Claro que puede estar mucho a salir. Siempre que ha querido vivir en libertad, y para aquellas mujeres que dicen así me tocó porque fue lo que escuchamos, es mejor, una vida, un mal compañero, lo mejor para la familia es para la pareja. No es cierto, cuando hay un género de violencia, la familia se Y digo que aquí se quedó callada Simón porque una de las críticas que le hacen a Simón, no se lo preguntan en esa pregunta, pero le dicen a Simón, es que usted es mujer. ¿Sí? Por eso no tienes la película completa. Y eso le hace entrar en un clic muy interesante. O sea, ¿qué pasa con el otro? O sea, yo lo estoy viendo desde la perspectiva de la libertad, del yo que es libre, del hombre libre. Pero resulta que la definición de este ser libre, ambiguo, es sexuada. Porque las mujeres nunca nos hemos podido ver como el hombre. Nunca nos hemos podido ver como la persona libre. Porque cuando intentamos definirnos, nos damos cuenta que nuestra definición no es una definición, sino una diferenciación del hombre.
sea, yo no me defino por lo que soy, sino por la diferencia del hombre. ¿Sí? Y entonces, yo como mujer, Simone de Beauvoir, ¿sí? Ante todas estas circunstancias que he vivido, no soy el ser libre, el yo libre, sino el otro. Es decir, el otro realmente otro. O sea, soy la alteridad. Y eso es un boom revolucionario en el pensamiento filosófico, porque hasta ahorita Sartre y Simón están sobre esta idea del yo, que es libre, que entonces, pues, si tiene toda la libertad del mundo para defenderse porque sigue subyugado. La idea de la revolución y del revolucionario que cambia el mundo y que toma conciencia de clase es un proletario hombre, ¿sí? Aquel que puede cambiar y buscar la libertad es un hombre, ¿sí? Y las mujeres están siempre ante la diferencia del que nos busca la libertad, como receptoras, ¿sí? Pasivas de la libertad del ser, donde el ser tiene género. Porque el verdadero otro y genérico que luego manejamos como el otro, sin la otredad, o el concepto todavía más abstracto, la alteridad, no es cierto, no es abstracto, tiene género, son las mujeres. ¿Sí? La mujer es ese otro que limita la libertad de los hombres. Incluso los hombres libres ven a las mujeres como la limitación de su libertad. ¿Sí? Si vean todos los chistes machistas, son una representación de la otredad de las mujeres en el que el hombre ve a la mujer como la limitación de su propia libertad. ¿Sí? La limitación de su placer, ¿sí? De los límites de su experiencia en el mundo, ¿sí? Y una condena, porque los otros hombres no son limitación de su libertad, porque no son siempre enemigos, ¿no? Incluso otro chiste que está ahorita en las redes sociales, la idea, tan el hombre se cree en la libertad absoluta, constante, su manera de ser, que todo hombre alguna vez se ha preguntado muy seriamente si vencería a un oso a trancazos. Y la mayoría piensa que sí. ¿Sí? A esos grados absurdos está la idea de la alteridad, de la libertad del hombre, que Simón empieza a observar. Y lo ve con su grupo de intelectuales machitos, todos, ¿sí? En el que piensan que incluso saben más que Simone de Beauvoir. Cuando los jefes son Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Y Simone de Beauvoir es más inteligente que Sartre, ¿no? Y ella lo empieza a observar y se empieza a observar en el contexto, ¿sí? Incluso en su relación abierta con Jean-Paul Sartre, ¿sí? Porque al final de cuentas Jean-Paul Sartre era el que era libre en esa relación y Simone de Beauvoir era una pareja más. Nunca se ve a Sartre como una pareja más de Simone de Beauvoir, ¿sí? O sea, a pesar de que ella tiene toda la libertad, aún así sigue definida. Es muy probable ella decidiera vivir, o sea, entre ellos, pareja, queremos una relación abierta, pero ella lo decidió. Bueno, por eso, pues como yo sí, pero tú no. Fíjate, tan es así que eso es cierto. O sea, Jean-Paul le pide matrimonio a Simón y Simón de Beauvoir le dice, Nel, yo solo te quiero en esta vida y hasta ahí, yo no quiero forjar nada trascendente. Y aún así, la historia nos marca que la relación abierta es Jean-Paul Sartre con su gran pareja Simone de Beauvoir. Nuestro problema como sociedad que ha sido. Sí. El problema es que no es como sociedad. O sea, es algo existencial. Sí, porque es muy probable que él Sartre también quiera eso. Pero ella no. No, ella no. Entonces, es más bien de la persona que lo está viendo. Sí. Porque ella ejercía su libertad. Pero si tú no eres consciente de la otredad que eres,
¿sí? Y solo eres consciente de tu propia libertad, estás limitado en tu libertad, ¿sí? O sea, si yo solo soy consciente de que soy libre y hago lo que se me pega la gana, pero no tengo conciencia de que soy un otro, que esa es la conciencia más difícil, ¿sí? Tener conciencia constante de que yo soy un otro para alguien más. ¿Sí? O sea, que solo soy una circunstancia más, es lo más complicado, ¿no? Aquí hay una frase de una novela que me gusta mucho, de una escritora feminista chilena, Marcela Serrano. En un diálogo están las dos mujeres, ¿sí? Porque todos sus personajes son femeninos, son puras mujeres, rara vez aparecen hombres, y si aparecen hombres son algo como si fuera el mesero, algo muy extraño, ¿no? Y le pregunta una de ellas a la otra, se llama Sofía, y le dice, Sofía, entonces, nuestros maridos, nuestros hijos, nuestros padres, ¿qué son? Y ella le contesta circunstancias. Esa es la conciencia más importante. Los hombres, ¿sí? En tanto hombres, humanidad, somos conscientes de que somos alguien, pero es muy rara vez somos conscientes de que soy la circunstancia de alguien, ¿sí? Solo soy una parte meramente aleatoria de su propia existencia. Y actuar bajo sí, ese pensamiento de manera consciente. Porque las mujeres, la sociedad las ha enseñado a ser circunstancias, ¿sí? Las ha educado sistemáticamente a ser circunstancias, a hacer lo que está detrás de, ¿sí? A hacer el apoyo de, ¿sí? A ser el refugio de, el cuidado de, ¿sí? Y así las va educando. Y entonces esta dinámica de la ambigüedad del ser humano plantea que la mitad de los hombres, 50% de los hombres, o sea, 50% de la humanidad, es una circunstancia que no es consciente que esa circunstancia es su propia libertad. Y se le pone como un destino, como una esencia. Y se habla de la esencia de esa otra parte de la humanidad y no se habla de la esencia del otro 50%. O sea, hablamos de la feminidad, ¿sí? De lo que es ser mujer, pero rara vez hablamos de la masculinidad, ¿no? O sea, es bien raro que nos refiramos a ese hombre es la representación. Están haciendo estudios de la psicología social o de la masculinidad. Apenas Sí, yo creo que también que representan, ¿no? Sí. También tiene una construcción social, hecha igual que las mujeres. Sí, y lo vemos en nuestra idea de cuidado. Los hombres generalmente no nos cuidamos, salimos a la calle, no nos peinamos, no nos vestimos, no nos maquillamos, no hacemos ese tipo de rituales porque asumimos que ya sí, ya estamos, ya somos. Y la sociedad les ha establecido pautas de comportamiento a todas las mujeres que no están del todo completas y presentables a la sociedad si no hay ese proceso de construcción. Sí. Y eso son las conclusiones a las que se va dando cuenta Simón. O sea, no podía no llegar al feminismo. ¿Sí? Ajá. O sea, la propia filosofía existencial de Simón de Beauvoir ya la lleva al feminismo, ¿sí? No es porque sea mujer. Y porque digo, yo no conozco mucho de digo, en general de porque soy porque se basa tanto en que si a la vez se llegó a la integralidad, o sea, de todo, a ver todo, que lo hacen tan marcado hacia las mujeres, bueno, su filosofía, porque lo ven así. Porque al final de cuentas ella descubre cuál sería el punto de partida para realmente ser libres. O sea, si se fijan, todo esto es la dinámica de la libertad natural del ser humano, ¿sí? Que se enfrenta a una limitante enorme de su libertad, es decir, solo el 50% de la población es libre y el otro 50% no. Si realmente queremos tener una sociedad de libertad, necesitamos liberar al otro 50%. Y para liberar al otro 50% tenemos que darnos cuenta
de las dinámicas de limitación de la libertad que suceden a través de nuestra interacción social. Y ella los empieza a descubrir. Uno son los roles, ¿sí? Sobre todo los roles de género, ¿sí? Y la sociedad que se ha construido sobre los roles de género para el control de la corporeidad. Porque al final de cuentas, el control de las mujeres no es cualquier tipo de control. Sí, no se controla a la mujer por el solo hecho de ser mujer. Se controla el cuerpo femenino. ¿Sí? Todo el control va sobre de ello. O sea, tan es así que las mujeres que logran someterse al estereotipo corporal del hombre empiezan a tener más o menores, más o mayores libertades que las mujeres que no se someten. ¿Sí? Y que el ser humano, el hombre, le cede libertades. Y eso es un punto importante que luego no, si se los explicaran a los hombres en general, a los feministas, que luego no lo dicen, pero ¿por qué los hombres no pueden participar en este proceso de liberación? Porque nosotros, al estar en el poder, si participamos, lo que hacemos es conceder, como si tuviéramos nosotros en nuestro poder la libertad de ellas, ¿sí? Que es imposible. Yo no puedo tener la libertad de nadie. Todos tienen su propia libertad, pero yo me asumo desde la postura de mi libertad, cuando soy un macho progre, ¿sí? Yo me asumo a conceder libertades. Pero no se trata de conceder libertades, ¿sí? Se trata de que las mujeres asuman su libertad, que están ahí. Pero la dinámica social, la manera en la que estamos construidos, los monumentos sociales que tenemos, lo único que hacen es evitar que las mujeres asuman su propia libertad. ¿Sí? Como puede ser desde la construcción urbana, ¿sí? Que no tiene perspectiva de género, hasta las cuestiones sociales, ¿no? De hecho, el otro día, cuestión de perspectiva de género, me está quejando de la construcción machista en el centro que se aventó Bonilla. Me dijo, ¿por qué? Porque la sociedad ha establecido ciertos estereotipos, entre ellos que las mujeres... La construcción patriarcal de Bonilla, las banquetas en el centro histórico, es algo tan común para nosotros que luego se nos pasa. La boquilla es muy grande y no permite caminar con un calzado que no sea el de los vatos en el centro. Sí, con tacón o cualquier otro tipo de zapato. En el centro. Las cosas nuevas que pusieron, sobre todo en la Juárez. Sí. En las banquetas no son. Sí. Sí. Todavía se siguen haciendo con una especie de adoquín que es limitante para ti, para gente con tacón, para sillas de ruedas, etcétera. ¿Sí? O sea, al final de cuentas hay un control de cuerpos y no hay esa perspectiva, ¿no? Que luego, por eso la iconoclastia que vamos a ver el 8 de marzo, tiene su fundamento en esto. O sea, no solo es atacar estos íconos sociales, sino es también el darnos cuenta que la construcción arquitectónica de las sociedades están limitando la libertad de todos. Y tiene que ser incluyentes, es ahí la palabra incluyente. Sí. Para personas menores, para personas mayores, para personas con movilidad reducida, es una sociedad que tiene que pensar en todo tipo de todo personas. una práctica pues, para que a veces es imposible. El pavimento no está pensado para los que usan carro. Las ciudades sobre todo Y entonces por eso es tan impactante el pensamiento de Simone de Beauvoir, porque a partir de esta idea existencial de la libertad ontológica se empieza entonces a obtener todo el siguiente discurso, ¿no? Uno, la existencia de un patriarcado,
¿sí? Que por patriarcado no se va a significar lo que algunos piensan de que ciertos un grupo de hombres que dominan la sociedad, sino una dinámica social. O sea, el patriarcado es una dinámica. Pero es entender, perdón, que cómo, o sea, cuál es la causa para liberarte, o sea, cómo se logra esa liberación. Simone de Beauvoir va a decir que la liberación va a estar dada por 2 pasos. Primero, la toma de conciencia, o sea, ser consciente de estas limitaciones, ¿sí? Y la acción. Son los 2 puntos de partida fundamentales, ¿sí? La acción como el estar obligados a tomar partido constantemente, sin descanso, ¿sí? Y el ser conscientes de aquello que limita la acción. En el desarrollo filosófico de Simone de Beauvoir va a aparecer primero la acción y luego las limitaciones. Que así lo vamos a ver, ¿no? O sea, va a llegar al final, se va a topar con pared otra vez con el tema de las mujeres, y aquí ya nos topamos con el tema de la violencia y de la opresión en las mujeres, en esta idea de la libertad. Cuando veamos la acción nos vamos a topar otra vez con el mismo tema, y entonces ahí es donde Simone de Beauvoir va a decirnos, tengo que tratar el tema de las mujeres sí o sí, ¿no? Que el siguiente es el de la acción. O sea, ¿para qué actuar? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que actuar? ¿Y cómo sabemos qué acciones debemos de tomar? Sobre todo por una cuestión fundamental. Ahorita acabamos de ver algo. La moral, ¿sí?, hasta estas fechas, se piensa como una reflexión interna, individual, personal de mi acción. Pero si se fijan, toda acción es ambigua y alterna. O sea, estoy obligado a actuar, hay una idea importante ahí, hay un deber ser, una fundamentación de una normatividad ontológica y un otro. Por lo tanto, toda acción del ser humano es moral, ¿sí?, pero también política. Todo actuar del ser humano entonces va a ser político. Y entonces nos deriva un tipo de pensamiento distinto, ¿sí?, que es lo que Simone de Beauvoir va a manejar como la moral, la ética existencialista de la ambigüedad, que está en el libro Una ética de la ambigüedad, y en el diálogo de Pirro y Cineas, o ¿Para qué la acción?, así se traduce, donde nos vamos a preguntar, entonces, ¿para qué actuamos? Que sería la siguiente sesión. Veríamos el porqué de la acción, ¿para qué actuamos? ¿Vale? Muy bien.